Hola, ¿cómo andan? Mi nombre es Marina Aguirre y esto es Mundo Podcast, el programa que te trae lo mejor de los podcasts de nuestra multiplataforma Telesur. Durante la siguiente media hora haremos un recorrido por Mundo Conexo de la mano de Gladys Quesada, El Mundo según Ramonet con Ignacio Ramonet, Ni tan ficción conducido por Jack Bravo y de Orbearte con José Delgado. En el vertiginoso espectáculo mediático estadounidense, Luigi Mangione se ha convertido en el protagonista de una novela que mantiene al público cautivado. Mientras cuestiones fundamentales pasan desapercibidas, Gladys Quesada, en Mundo Conexo, nos revela cómo la fascinación por su figura no solo alimenta el morbo, sino que también desvía la atención de problemas urgentes como el desvío de fondos gubernamentales y las injusticias sociales que afectan a la población. Acompáñenme. Últimamente, y sin importar la plataforma social que se visite, hay una tendencia con la que saturan el feed de los usuarios y que mucho nos dice de lo que ocurre con la psiquis colectiva en Internet y el mundo real, además de lo que se esconde detrás de esta manipulación del mainstream. Sí, me refiero a un tema muy serio, aunque se le ha dado tratamiento de telenovela. Luigi Mangione. El mundo va a una velocidad muy rara, pero trataremos de entender por qué. Hola, soy Gladys y esto es Mundo Conexo, un podcast de Telesur. De Luigi Mangione nadie sabía antes del 4 de diciembre de este año cuando le disparó a Brian Thompson, el director general de la aseguradora de salud United Healthcare. Sobre el hecho hay todo un mito. Las balas que decían Deny, Delay, Depose, que son los 3 puntos básicos en los manuales de estas empresas para negarle ayuda a los usuarios. El dinero de juguete, de monopolio en la mochila, las fotos del hostel donde se alojó con un nombre falso, todo eso. Pero lo interesante verdaderamente es la respuesta del público y los medios a todo el caso. Mangione se ha convertido en el Robin Hood italiano de las redes y especialmente del público estadounidense, el vengador de los pobres, el justiciero. Todo esto mientras los medios no paran de dar detalles de su vida, del caso y además de publicar fotos para los fans básicamente. Esto y miles de videos en TikTok admirando su atractivo físico tienen un contraefecto muy peligroso. Lo primero que devela es un racismo institucional profundo, sí. Porque idealizar hasta el cansancio a un criminal blanco, de familia rica, de educación alta, contrasta terriblemente con la encarcelación masiva de hombres y mujeres negros, latinos y de otras pertenencias étnicas no blancas. Por ejemplo, las personas negras encarceladas en Estados Unidos tienen 7.5 veces más posibilidades de ser equivocadamente condenados que los convictos blancos y un 80% más probabilidades de ser inocentes en casos de asesinato. Y todas estas estadísticas se disparan si la víctima del caso llegara a ser una persona blanca. Recordemos casos que así lo prueban, como los 5 de Parque Central acusados de un ataque que nunca cometieron y que entraron a la cárcel siendo adolescentes para salir como hombres adultos. También cuentan Sidney Holmes, quien pasó 34 años de su vida tras las rejas en un caso de robo armado y fue sentenciado a 400 años. Sí, escucharon bien. También en esta triste lista está Anthony Ray Hinton, con 30 años en el corredor de la muerte, Clarence Harrison, con 17 años de injusta condena, Ricky Jackson, con casi 40 años preso sin fundamento, Wilbur Jones, 46 años como convicto, y Richard Phillips, quien estuvo erróneamente 45 años en prisión. Todos hombres negros, olvidados por el público general, marginados por el sistema de justicia, atrapados en el racismo institucional estadounidense. En el anverso de este amor colectivo por Mangione, también está la amnesia masiva estadounidense sobre su propio lastre de violencia armada. La justicia está escandalizada por el asesinato del director ejecutivo de un consorcio capitalista, al punto de pedir pena de muerte sin siquiera evaluar el caso, e incluso el trato a Mangione intenta intimidar a otros que quieran imitarlo. Sin embargo, no hay indignación por 81 tiroteos masivos en las escuelas durante este año, por las 2.566 muertes infantiles a causa de las armas, por los 18.874 homicidios relacionados con armas de fuego en 2023. Tampoco lo hay por los cerca de 68.000 pacientes que pierden la vida en promedio cada año, luego de que la propia aseguradora United Healthcare les negara asistencia. Más allá,
¿Dónde está la ira por los más de 45.000 palestinos muertos desde octubre de 2023? Por los 60.000 muertos en el conflicto de Sudán, ambas contiendas muy convenientes para los Estados Unidos. Es más, cuando el Congreso de los Estados Unidos recibió en julio de este año al primer ministro del Estado genocida de Israel, Benjamín Netanyahu, ¿dónde estaba la ira? Mangione sigue en los medios estadounidenses, alimentando nuevos episodios de la novela frenética norteamericana, porque conviene. Este es el circo que mantiene ocupado al público, mientras el gobierno manda billones a Ucrania, alimenta facciones terroristas en Siria que derrocaron al presidente Bashar al-Assad, y el gobierno se queda sin fondos de uso y emergencia. Joe Biden indulta a su hijo Hunter y Trump silencia los casos federales en su contra. Por esa razón, el espectáculo del transporte de Mangione de una cárcel a la otra. Por eso mantener corresponsales cerca de la prisión, y hay comentaristas de detalles ínfimos, como su corte de cabello. Mangione es el campeón de las masas, pero es el opio de las masas, que ignoran otros problemas centenarios y reales. Soy Gladys, les dejo un abrazo. Continuamos con este segundo segmento de Mundo Podcast. El periodista Ignacio Ramonet aprovecha los últimos días del año para recomendar a la audiencia 3 films que disfrutó durante este 2024. El musical Emilia Pérez, Zona de Interés y El Conde de Montecristo. A continuación, un nuevo episodio del Mundo según Ramonet. Hola, ¿qué tal? Bueno, hoy, como estamos en periodo de fiestas, quiero hablarles de cine. ¿Qué películas se pueden ver y qué películas me han gustado últimamente a lo largo de este año 24? Evidentemente hemos ido mucho al cine, yo soy muy cinéfilo, pero voy a hablarles de algunas películas nada más. Y la que le quiero recomendar, porque me parece que es una película que es puro cine, digamos, y que les va a encantar, es una película que se llama Emilia Pérez. Emilia Pérez es una película totalmente hablada en español, que transcurre finalmente, esencialmente, en México, un país que parece México, pero sin embargo es una película francesa, es una película realizada por un joven realizador y que hasta ahora había hecho películas sobre todo de acción, películas de acción criminal, se llama Jacques Audiard. Jacques Audiard. Es el hijo de Michel Audiard, que era el mejor dialoguista del cine francés. Cuenta una historia increíble, porque es la historia, digamos, de un capo narcotraficante extremadamente brutal, pero cuyo sueño es realizar una transformación de sexo, porque es trans y quiere ser mujer, ¿verdad? Y este deseo lo va a realizar, no va a ser fácil. La historia de Emilia Pérez, la película, cuenta esto primero en la primera parte, cómo busca en qué lugar del mundo le pueden hacer una operación para transformarla en mujer. La actriz que hace este papel, que es una actriz española, una actriz trans, que se llama Carla Sofía Gascón, es una actriz fuera de serie. De verdad, se le dio, como saben ustedes, el principal premio de interpretación en Cannes, en el Festival de Cannes, en mayo pasado. Y no solo se le dio a ella, sino también se le dio a las otras 2 grandes protagonistas de esta película. Por otra parte, Zoe Saldaña, esta actriz estadounidense, dominicana, puertorriqueña, que es excepcional en la película. La manera en que baila, en que canta, en que hace coreografía,
absolutamente excepcional, y por otra parte también a la joven cantante hoy muy de moda, en particular en las jóvenes generaciones, Selena Gómez, que hace aquí el papel de segunda esposa en la película. La otra película de las que les quiero hablar es una película mucho más, digamos, seria por el tema, y sobre todo quisiera hacer una relación con lo que está pasando hoy en el mundo. Es una película que se llama Zona de Interés, una película británica de Jonathan Glazer. Es una película que recibió el Oscar a la mejor película extranjera este año en Hollywood, y es una película evidentemente muy, muy fuerte. Está basada en un relato, en una novela, iba a decir, pero es algo más que una novela, de Martin Amis, un gran escritor británico ya fallecido, que cuenta precisamente la vida del comandante, del director, del mayor campo de exterminio de la Segunda Guerra Mundial, el campo de Auschwitz, donde se estima que se exterminó a unos 2 o 3 millones de personas, y el 90% de ellos judíos, traídos de toda Europa. El director de el comandante de ese campo, que se llamaba Rudolf Höss, escribió su diario, o por lo menos se reconstruyó el diario de Rudolf Höss. Y esta es la adaptación, pero una adaptación particular, porque en realidad se llama Zona de Interés porque lo que cuenta es lo que ocurre en la casa del comandante, con su esposa, con sus hijos, con la domesticidad, que además viene del campo. Y eso es, en realidad en la película jamás se ve el campo de concentración. La casa está pegada al campo de concentración, solo se oyen ruidos, se ve un poco de humo, porque hay las cámaras de gas y los hornos crematorios, y también hay amenazas a la domesticidad, pero digamos lo esencial, que es evidentemente el campo de exterminio, está por detrás. Y esta gente que está participando en un genocidio, que está siendo uno de los instrumentos del genocidio, pues vive una vida normal. Así que estamos nosotros también viviendo en cierta medida en una zona de interés, pero más preocupados por nuestra vida que por la tragedia que están viviendo en este momento los palestinos. Por eso creo que conviene ver esta película, con esta reflexión además sobre que en esta película las víctimas evidentemente son judíos perseguidos simplemente por ser judíos, y exterminados por ser judíos por el nazismo, por el Tercer Reich tan racista. Y hoy Israel, el país fundado por los sobrevivientes del Holocausto, está cometiendo un genocidio, por lo menos muchas autoridades así lo determinan, contra los palestinos. Esa cosa increíble que estamos viendo hoy es algo que esta película nos hace reflexionar sobre esto. Y quisiera terminar con una película diferente, un clásico, digamos un clásico de la literatura, que es El Conde de Montecristo. El Conde de Montecristo, todo el mundo conoce la historia, es una gran novela de Alejandro Dumas, una novela que cuenta una historia excepcional, todo el mundo la conoce. Es la historia de un personaje, Edmundo Dantes. Edmundo Dantes se va a casar, es un marino, y se va a casar con una joven aristócrata de provincias, pero le tienden una trampa para robarle la novia, y los ricos, los aristócratas, los poderosos lo acusan de ser bonapartista, que en la época era como ser revolucionario, y lo condenan a la cárcel en un penal en la isla de If, enfrente de Marsella, al sur de Francia. Y queda allí
14 años, pero en esos 14 años conoce a otro prisionero que le transmite un secreto, no quiero revelarlo aquí por si alguien no leyó El Conde de Montecristo, y el resultado es que el Conde de Montecristo, Edmundo Dantes, consigue evadirse, consigue tener una fortuna y va a vengarse. Y es la historia de una venganza, de una terrible venganza contra aquellos que urdieron esa maquinación para condenarlo, robarle la novia y condenarlo a 14 años de penal, y en realidad estaba para quedarse allí toda su vida. Y si no, pues nos vemos la semana próxima, que ya será el año próximo. Antes de irnos a la segunda pausa, les dejamos con Jack Bravo, quien nos alerta acerca de un tema que afecta a la sociedad mundialmente. Se trata de los retos en las redes sociales, que pueden dejar secuelas irreversibles y ya no parecen ni tan ficción. Ser atrevido y loco en redes sociales atrae a los adolescentes, quienes son naturalmente cautivados por la imprudencia y la visión escandalosa del día a día. En esta etapa de la vida, conocida como adolescencia, sus cerebros aún están en desarrollo. La corteza prefrontal, responsable de la toma de decisiones y el control de impulsos, no alcanza su plenitud hasta los 25 años. Algunos nunca llegan a este punto. Por eso, los adolescentes suelen actuar sin medir las consecuencias. Los retos virales que circulan en redes sociales pueden causar daños permanentes e incluso la muerte. La búsqueda de aceptación y seguidores se convierte en su prioridad, llevándolos a realizar actos peligrosos, comer jabón o detergente, saltar de un edificio a otro o jugar con sustancias inflamables. Son una realidad que puede costarle la vida o dejar secuelas irreversibles en su salud. Estos comportamientos extremos ya no parecen ni tan ficción. Llegamos al último segmento de Mundo Podcast, en el que José Delgado estuvo acompañado del maestro Ismael Querales, músico y compositor con quien conversó acerca de las melodías de Venezuela en esta entrega de Orbe Arte. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es Orbe Arte. Yo soy José Delgado, muy contento de ofrecer para ustedes este espacio y de hacerlo además acá en Telesur con un equipo maravilloso de gente que trabaja para que se vea lindo, para que se escuche bonito. Y bueno, para hablar de la ancestralidad venezolana, no podemos pasarle por encima a este gran maestro que tenemos hoy acá. Es nuestro querido maestro Ismael Querales, José Ismael Querales. Bienvenido, maestro. Muchas gracias por la invitación. No, gracias a ti. El maestro Ismael Querales es cantante, músico, multiinstrumentista, compositor, Premio Nacional de Música de Venezuela y se ha dedicado a la investigación de nuestras músicas tradicionales y ancestrales de hace muchos años. Conformó una agrupación muy importante venezolana, Un Solo Pueblo, y que ahora retomando esas raíces y esa búsqueda para la investigación en las músicas tradicionales, lo conforma de nuevo, se llama Venezuela, Un Solo Pueblo.
Y bueno, un honor tenerte acá. En este proyecto, con este proyecto de tus bandolas, que además es un investigador de la bandola venezolana, un instrumento típico, tradicional venezolano, que él, bueno, domina tan maravillosamente que yo digo que un paso mayor en el dominio de la ejecución de un instrumento, en el conocerlo, es la composición también, ¿no? Entonces ya tú has ofrecido un montón de composiciones con las bandolas, que no es solamente una, la llanera tal vez la que más se conoce en algunas partes. Hay muchos tipos de bandola. Pero antes de entrar en ese tema de las bandolas de Ismael, ya se dan cuenta que es un personaje con mucha historia que contar. Casi que tenemos que hacer un seriado con él. Y si puede ser por ahí en los pueblos, sería más bonito, ¿verdad? Claro, claro. Pero cuéntanos, maestro, sobre tus inicios. ¿Qué te inclinó? ¿Qué hizo que te inclinaras hacia la música? ¿Cómo fue esa infancia? ¿Y cómo llegas a la bandola luego? Bueno. Gracias de nuevo por la invitación. Mira, yo nací en una familia muy musical. Mi papá anduvo mucho tiempo, con 50 años, con un maestro muy importante venezolano, que para mí ha sido el músico más importante que ha tenido Venezuela, en mi opinión, que fue Vicente Emilio Sojo, quien nació en el siglo XIX, 13 años antes de empezar el siglo XX. Y él hizo un trabajo de investigación, de armonización de muchas formas musicales, inclusive unas que ya desaparecieron, otras que se mantienen vigentes. Y viajaba mucho con mi papá por todo el país. 50 años en un Volkswagen, imagínate, un escarabajo, por toda Venezuela. El papá del maestro Ismael Querales y de sus hermanos es don Teo Capriles, destacado ciclista, nadador, cantante, tantos Pintor. roles que tenía, pintor, un personaje de la venezolanidad, de la caraqueñidad también muy importante. Bueno, entonces, claro, mi papá, por supuesto, nos llevaba en esos viajes, ¿no? Sobre todo los últimos viajes que hizo el maestro Sojo con él, nosotros estábamos ahí. Lo conocimos muy pocos años, pero la referencia de mi papá sobre el maestro Sojo era increíble, pues. Eran dos personajes increíbles. El maestro Sojo tuvo una cantidad de alumnos. Él fue el fundador del primer Orfeón de Venezuela y de la primera orquesta, la Orquesta Sinfónica de Venezuela, del Orfeón Lamas, donde mi papá era el tenor principal. Muy compadre de Antonio Lauro, el gran Antonio Lauro, compositor, que cuando me vio tocando la bandola por primera vez me dijo: tú vas a llegar bien lejos con esa bandola. Y él grababa a todo el mundo en su casa, el maestro Antonio Lauro. Y todos esos alumnos del Moisés Moleiro, Freddy Reina, Alirio Díaz, los Castellanos, Morela Muñoz, la gente del Quinteto Corrapunto, la gente del Cuarteto, los Naranjos, todo eso, el maestro Abreu, que fundó el sistema tan importante, todos influenciados por el maestro Vicente Emilio Sojo. Si no hubiera existido ese señor, no me lo hubiera hecho otro, pero yo no creo, porque era un señor con una gran sensibilidad hacia la naturaleza, hacia la cultura popular, pero además era un conocedor, un intelectual de la música clásica, pues, por decirlo, la única universal, como dicen. Entre comillas, siempre. Entre comillas. Exacto. Entonces, en la casa de mi papá, en La Pastora, iban todos esos personajes de esa época, todos esos poetas tan importantes como José Antonio Ramos Sucre, imagínate, pues. Claro. Alberto Albero Torrealba, todos esos pintores que ahora son reconocidos en Venezuela, todos esos músicos, cantantes de ópera, pianistas, guitarristas. Lauro estaba muy joven cuando eso. Y eso empezó cuando mi papá tenía 7 años de edad. El maestro Sojo tenía 20 años. Entonces mi papá, yo siento como si yo hubiera vivido eso, el siglo XIX, porque el maestro Sojo contaba todo eso y mi papá nos lo contaba a nosotros. Entonces, en esa casa de La Pastora, que estaban todos esos personajes por varias generaciones, pues los Nazoa también llegaron ahí a esa casa y habían poetas, declamadores, de todo. Era un mundo impresionante, intelectuales y de gente con sensibilidad hacia la poesía, hacia la música, hacia la naturaleza. Entonces todo eso nos lo transmitió nuestro padre. Y desde chiquito nos llevaba por toda Venezuela a conocer. Él era pintor también, entonces él tomaba muchas fotografías de la vivienda tradicional, la vivienda colonial.
Y en esos viajes nosotros veíamos todas las fiestas que habían por Venezuela. Mi papá conocía, nosotros conocimos, uno de los que conocimos, el que estábamos chiquitos, era don Pío Alvarado, porque mi papá iba mucho a Carora a visitar al papá de Jaime Martínez. Eran muy amigos. Entonces nosotros conocimos eso desde muchachito, toda esa música de Guatire, de todos lados, de los Andes, de todos lados. Y bueno, ya cuando éramos cuando yo, en la adolescencia, que uno empieza a tomar conciencia de eso, nos interesa. Primero tuvimos un grupo que se llamaba Latinoamérica es un solo pueblo, donde estaban todos esos exiliados de las dictaduras latinoamericanas, el Cono Sur sobre todo. Mira, el tiempo se nos hace corto. Ajá. Lo demás es historia que mucha está por ahí, y si no, lo prometemos que vamos a hacer. Bueno. Deberíamos hacer un programa de cada bandola, porque cada bandola es un universo. Claro, claro. Yo te voy a decir algunas palabras y tú me vas a responder con una palabra solamente a qué asocias tú, lo que sea que te salga, con esta palabra que yo te doy. El 4. El instrumento principal venezolano. La bandola. Para mí es el más importante. La maraca. La rítmica de la maraca es impresionante. Tus hijas. Lo mejor que me ha pasado. La música. Ya va. Me diste donde... Maestro Ismael Creales, ¿con qué vas a cerrar tocando? Con pajarillo. Vamos, muchas gracias. Aquí con este sentido cierre. Esto es Orbe Arte, yo soy José Delgado, el maestro Ismael Querales nos acompañó hoy. Disfruten y bueno, y compartan también, comenten, disfruten por todas las plataformas digitales de Telesur siempre. Gracias. Así ponemos punto final al programa de Mundo Podcast, el programa en que los podcasts saltan a la pantalla. Recuerden que pueden contactarnos y enviar sus comentarios y sugerencias a través de las diferentes cuentas de redes sociales, tanto en Instagram como en X, a través de @TelesurTV, y en el canal de YouTube a través de @MundoPodcastTelesur. Allí podrán disfrutar de los episodios anteriores. Quien les habló, Marina Aguirre, y fue un placer acompañarles. Nos vemos en la próxima. Hasta entonces. Yeah.